Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Durante años vi muchas cosas en la guardia del hospital. Pero nada como lo de esta noche. ¡Doctor! ¡Venga, por favor! La puta que lo parió. Por favor, sálvelo. ¿Lo salvé? No nos presentamos como es debido. La señorita es Lady Di. La otra chiquita es la cuñata de Huira. La que él es Juan. Juan Raro. El pelado fulero ese es el Faisán. Y por último, pero no por eso menos importante, quien le habla a Tordo, el Ráfaga. Mucho gusto. Este es un mensaje para la banda de Nafta Super. El hospital está rodeado. Vamos a enviar un negociador. Ante todo, muy buenas noches para nuestra Cherry Lady y otro para ustedes, caballeros. Yo te respeto mucho, Lady Di. Hay que tener muchas pelotas para ser travesti. Larga lo que tenés parecito cada acá. Este es el momento. Y esta es la noche. Y estamos todos de acuerdo en ponerle el monito al regalo. Y ahora le toca a ustedes decidirse. O salvarlo o salvarse. Como se habrá dado cuenta, esta no va a ser una noche como las de siempre. ¡Me vuelve loco pelear! ¡Me vuelve loco! Porque si nos andan buscando, nos van a encontrar, carajo. Ustedes cuéntenla como quieran. Que somos dioses, que somos hombres. Que somos buenos, que somos malos. Pero que quede claro que no somos fantasía. Que lo parió, ¿eh? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Esta introducción, un poco larga quizás, es el tráiler oficial de la película Kryptonita. Ustedes saben, esta semana hemos estado conversando en torno a esta película, en torno a esta novela, escrita por Leonardo Yola. Y la película se va a estrenar en Montevideo en esta convención que va a ocurrir este fin de semana, el sábado y el domingo 28 y 29 en el Auditorio del Sodre, que se llama Montevideo Comics. El 29 a las 18 horas se va a estrenar esta película y bueno, de eso vamos a tratar de hablar. Antes, previamente les tengo que leer, obviamente ustedes saben, estamos en conflicto, los trabajadores de radio de RNU nos declaramos en conflicto ante la falta de avances y por el atraso en el pago de salarios de los trabajadores contratados. Obviamente ustedes ya lo han oído. Al día de hoy hay más de 170 trabajadores sin contrato vigente y un número importante no ha cobrado el salario del mes de abril. La situación de atrasos salariales abarcará prontamente al total de trabajadores contratados en caso de no avanzar en la solución que obviamente se reclama y como si fuera poco hay nuevos trabajadores que llevan más de 4 meses sin cobrar sus salarios por el largo proceso de tramitación de los contratos. Esto ustedes ya lo saben, lo estamos leyendo cada uno de los programas. Simplemente la plataforma es por estos motivos expresamos nuestra preocupación y el reclamo urgente de soluciones. Reclamamos al SECAN, que es la nueva unidad ejecutora, servicios de Comunicación Audiovisual Nacional, creo que se llaman, y al Ministerio de Educación y Cultura. Él obviamente se reclama el pago de salarios adeudados, la agilidad en el trámite de renovación de contratos, el pago en fecha de salarios, instancias de negociación y seguimiento en el paso de funcionarios a la nueva unidad ejecutora, Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, y reforzar con urgencia la estructura administrativa de esta unidad
para un mejor funcionamiento. Nos mantendremos en asamblea permanente y se valorarán los pasos a seguir, pero esperemos que esto culmine de un modo, del modo que queremos todos, ¿no? Que se solucione. Aparentemente en el día de mañana también ya habría un paro decretado. Amigos, vamos a tratar de continuar aquí en La Máquina de Pensar, hablando de precisamente es un ambiente que realmente no contribuye a hablar de la cultura, pero bueno, es parte de el Estado, es parte de nuestra realidad aquí en Uruguay. Simplemente decirles que esperemos que esto se solucione y esperemos poder culminar la semana como lo habíamos estipulado, ¿no? Ustedes van al blog de La Máquina de Pensar y mañana íbamos a seguir hablando de Kriptonita. Kriptonita, si les quiero simplemente decir que, porque quizás el resumen que les he dicho ha sido muy breve. Kriptonita lo que hace es combinar la cumbia villera, la cultura plancha, lo que se ha llamado la cultura plancha, con ¿cómo es? El mundo de los superhéroes. Es un ejercicio en la historieta, en el cómic, que tiene un nombre que ahora pronto se los voy a decir. Es un nombre que consiste en buscar historias alternativas, historias que ocurren en otro lugar. En concreto se hizo una versión de Superman. ¿Qué pasa si Superman hubiera, saben que vino del lejano planeta y la nave cayó en medio del campo de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa si esa nave con ese bebé que era Superman hubiera caído en el campo, en una granja, pero de la Unión Soviética, de la lejana Unión Soviética, hubiera sido el Superman rojo? Bueno, eso se escribió, esa historieta se hizo, y lo que imaginó Leonardo Yola, el escritor argentino Leonardo Yola, es algo similar, hacer el mismo proceso. ¿Qué pasa si los superhéroes, en este caso de la DC, de la DC Comics, hubieran estado en el barrio Isidro Casanova, en La Matanza, en el conurbano bonaerense? Muy bien, aquí en Montevideo estamos, pero desde Buenos Aires, al otro lado del teléfono, está Martín Fernández Cruz. ¿Estás ahí, Martín? Hola, sí, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Amigos, Martín Fernández Cruz es crítico de cine de La Nación, tiene programas de radio, también es un hombre de la radio, y él hiciste una crítica en torno a Kriptonita, y bueno, estamos conversando durante esta semana. Este es un programa básicamente literario, La Máquina de Pensar, pero en base a esta novela, Kriptonita se hizo esta película, y estamos conversando porque va a estrenarse, por suerte, este domingo, este fin de semana, en la convención de cómics que se hace aquí, Montevideo Comics. Te cuento todo esto, ¿sabes por qué, Martín? Porque llama la atención que una película como, digamos, que tuvo el éxito que tuvo en Buenos Aires y en Argentina, hasta ahora comercialmente no se ha estrenado en Uruguay, y aparentemente no se estrene. Bueno, digamos, vamos a tratar de conversar en torno a esta película, porque creo yo que tiene valores. Ahora te doy la palabra a vos. ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció? No, a mí me parece que ya de por sí, digamos, que es una película muy lograda, y me parece que el principal atractivo tiene que ver con que no solo va a enganchar al público, digamos, que ya conoce a estos personajes, ¿no? Me parece que es una película que está tan bien construida desde lo literario por Oyola y desde lo cinematográfico por Nicanor Loretti, digamos, que engancha y que entusiasma al público que por ahí no está familiarizado con lo que es la Liga de la Justicia, porque, digamos, el truco y el chiste de que sean personajes conocidos pero en un entorno nuevo, digamos, dura apenas unos instantes, porque enseguida a uno lo que le interesa es qué va a pasar con esos personajes, y los personajes, digamos, están construidos con una riqueza que, digamos, va más allá de ese truco de ponerlos en otro contexto. O sea, Martín, me parece que... Te voy a pedir que si podés hablar un poquito más fuerte, porque yo te oigo un poco bajo, y me interesa esto que estabas planteando, ese truco, digamos, o ese intertexto que ocurre en la película, que digamos que es estos superhéroes, ¿no? que están en el Partido de la Matanza o están en Isidro Casanova, porque a priori aquel que te escucha y que no ha visto la película, piensa, yo creo que hay una apuesta un poco riesgosa,
si esto es un pretil entre la parodia, si esto es algo que no es parodia, pero es una argentinización de qué. ¿Me explico? Sí. Vos decime si me escuchás bien, porque con los teléfonos, viste, celulares... Ahora te escucho bien, Bueno, me quedo quieto, entonces. No, me parece que eso fue algo que pasó con Kriptonita, no tanto con la novela, pero sí cuando empezaron a verse las primeras imágenes de la película. Muchos pensaron que era una especie, claro, de sátira o de parodia, claro. Porque al ver a un equivalente al Guasón interpretado por Capusotto, o a un Superman por Palomino, o a un Batman por Pablo Rago, muchos pensaron que iba a ser para el lado del humor, pero todo lo contrario, lo que hace, o sea, estoy más de acuerdo con esto de la argentinización por ahí, no como Argentina, sino, digamos, con respecto al conurbano. Sí. ¿Cuáles son los códigos en el conurbano? ¿Cuáles son los lugares? Lo que es sobre todo una guardia en un hospital público del conurbano, con, digamos, todo lo que significa el estar expuestos a lo que son, digamos, la delincuencia, a que vayan por ahí delincuentes, ¿qué es lo que pasa en Kriptonita? Con una herida de bala o con una herida de algún instrumento cortante, y que los tengan que atender los médicos de ahí, y que los médicos queden un poco como digamos, en el medio del fuego cruzado, y eso es lo que refleja Kriptonita, pero desde un lado que hasta tiene un tinte más vinculado a lo social, pero totalmente alejado de la parodia o de la búsqueda del humor, no. Por otro lado, digamos. Sí, de todas formas, yo las primeras, antes de verla, la película, porque tenía una serie obviamente de preconceptos, la vi y, bueno, después ahora te cuento las sorpresas que me llevé, pero cuando veía en el tráiler, o cuando veía algunos afiches, ver, por ejemplo, que es lo que, por lo menos lo que yo identifiqué más claramente, la Mujer Maravilla, porque es la que es más identificable, sin que hable, cómo está vestida y que tiene esa tiara en el pelo, ver que la Mujer Maravilla es un travesti, ya a mí me hizo bueno, y esto para qué lado va, ¿no? Por más que vaya en serio, parece que es un pretil muy fino, ¿no? A mí me parece que, bueno, justamente eso una vez en una entrevista a mí me dijo Loretti, que el personaje que iba a definir digamos, el logro de la película era justamente el de Lady Di, que es como la chica trans, que es la Mujer Maravilla en esta película. Y para mí ese es uno de los puntos, digamos, más logrados que tiene la película, porque logra construir un equivalente de la Mujer Maravilla metiéndolo en toda la realidad, que es, digamos, en lo de las chicas trans en el conurbano, y lo hace con respeto, y lo hace entendiendo ese mundo, y Lautaro Delgado, que es el actor que interpreta a Lady Di, digamos, se tomó muy en serio el trabajo de decir, bueno, ¿cómo es el mundo de las chicas trans en lo que es en los boliches del conurbano? Y para mí ese es uno de los personajes que más logrado está en la película, y el que define cuál es el tono, porque logran hacer ese personaje que es conmovedor, que por momentos, digamos, te emociona mucho, y en ningún momento cae en el chiste fácil que se puede desprender de eso, ¿no? O sea, hay mucho respeto, y hay una interpretación, digamos, ahí de Lautaro muy cuidada y muy precisa para justamente, digamos, entender que es un personaje y que en la vida de el Nafta Super hay una historia de amor muy importante ahí, y es increíble que el público conecta, digamos, muy bien con eso, y en ningún momento la película se lo toma para broma, porque entiende que la transformación de ese personaje es muy importante, y está muy bien retratado, tanto en la novela y como en la película. De acuerdo, en la novela también tiene como un protagonismo muy importante, un rol protagónico, porque en la novela como que da también el toque, digamos, más emotivo o afectuoso, en torno a, digamos, a este héroe que está herido, a Nafta Super, y a su hijo, ¿no? Digamos, relata, bueno, incluso aquí hubo una crítica a la novela que fue bastante negativa, donde un crítico decía que cae en lo sensiblero, digamos, ¿no? Yo no lo creo así, pero y que incluso cae en lo inverosímil, decía en una crítica. Bueno, pasa que hay que ver qué entiende. Bueno, para mí la película, bueno, eso es lo que tiene, la película logra construir un verosímil, claro, que lo, digamos, es que está muy cuidado, porque a ver, la película, tanto como la novela, se cuida mucho de, por ejemplo, no mostrar los superpoderes. Exacto. Y en muchos aspectos los sugiere lo suficiente como para que vos digas, estos tipos son especiales, pero, digamos, no necesito verlos volar para entender que pueden hacerlo. Claro. Y ahí es donde la película triunfa, me parece, porque no necesita el trazo grueso de decirte son personas con superpoderes, no necesita mostrarte esos superpoderes para que vos entiendas
que son personajes que tienen algún tipo de don. Pero para mí el verosímil está logradísimo, tanto en la novela como en la película. Sí, evidentemente, digamos, la película es otra cosa porque tiene una fuerza mítica, si se quiere. Yo creo que lo que quiso hacer Leonardo Oyola, yo lo decía aquí, se lo comentaba a alguien, es la operación más allá de la historieta, más allá de los superhéroes. La historia va en torno al conurbano y en torno a la matanza, y lo que quiso hacer es una operación, creo yo, mirá, digo una opinión, muy similar a la de Borges. Lo que Borges planteaba de que él quería hacer una mitología de orilleros, ¿no? Y puñales, ¿no? O sea, donde la gente, donde los otros veían malvivientes, bandidos, ¿no? Orilleros, gente que va a los quilombos, no sé qué, no sé cuánto. Borges decía, de ahí se puede extraer una mitología, y de hecho fue lo que quiso hacer con Hombre de Esquina Rosada, en fin, con muchos más, ¿no? Darle una épica a eso que en principio no la tiene. Yo creo que Oyola lo que quiso hacer también es eso, digamos, mitificar una banda, digamos, villera. Sí, tal cual, es que los rasgos de cada uno de los personajes, si bien a priori se emparentan con los de héroes, digamos, de la Liga de la Justicia, terminan teniendo mucho más que ver con lo que decís vos, con lo que es la realidad, digamos, en esos barrios, en esos lugares, y que ahí de esos barrios, digamos, son realidades tan amplias o tan ricas para el ojo del escritor, que pueden salir, claro, tal cual, digamos, como una especie de panteón personal y una especie de panteón, digamos, totalmente nacional y folclórico, y que a pesar de tener rasgos que son heredados de personajes preexistentes. De todas formas, hay que aclararlo, porque digo, yo también voy a ser muy sincero, digamos, no me informé tanto, digo, aparte no la había leído la novela previo a ver la película, la había iniciado, había llegado por la mitad, pero la novela también, que es como la película, no te aclara que el Ráfaga es Flash o algo así. Digo, lo miré sin preocuparme de quién es quién. Obviamente hay uno que tiene tatuado una S en el pecho, ya sabemos quién es, ¿no? Y esta chica que está vestida como la joven Maravilla, la chica Maravilla, que realmente, eso sí, digo, se ve, aunque no hable, que es la mujer Maravilla. El resto no, por ejemplo, Pablo Rago, yo no me di cuenta que era Batman hasta que no, en la novela lo que tiene incluso es que por momentos juega mucho con que el lector vaya descubriendo quién es quién, y pasa que, por ejemplo, hay momentos donde vos suponés y especulás con personajes terciarios, digamos, que por ahí en la película no aparecen. Por ejemplo, en la novela hay un momento donde habla de dos bandas que se pelearon, y vos empezás a especular con, bueno, esto puede ser un equivalente a tal cosa y tal otra, pero en ningún momento digamos, en ningún momento te dice fulano es Flash, sultano es... ningún momento. O el rival Claro. O el rival de la banda es Les Luthor, me acabo de enterar ahora, porque tampoco lo sabía, ¿no? Claro, exacto. Sí, Martín, te voy a pedir si podés aguantar un poquito, hacer una pausa, cortamos ahora y te llamamos en 2 o 3 minutos, hacemos una pausa y seguimos para seguir conversando un poco de este tema. Hay un detalle de tu artículo que yo no mencioné en La Nación, en la que vos extraes un fragmentito de donde Leonardo Oyola dice precisamente, cuando apareció la voz del Federico del Ráfaga, y ni que hablar de cuando apareció Lady Di, que es la Mujer Maravilla, ahí dice, creo que salió el pulso de la novela, dice Leonardo Oyola. Amigos, después de la pausa seguimos conversando, estamos conversando vía telefónica con el crítico de cine Martín Fernández Cruz. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, a La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con el crítico de cine Martín Fernández Cruz, el crítico de el diario La Nación, en torno a Kryptonita, obviamente la película y la novela. También sabemos que se está rodando la miniserie con 8 episodios actualmente, pero bueno, de eso estuvimos hablando al comienzo el lunes con Diego Cremonesi, que es uno de los personajes, el que hace de Ráfaga. Martín, te puedo plantear una pregunta que a mí me pareció al ver la película y comparándola. No es que haya que comparar con la película, con el libro. Hola. Sí, hola. Me pareció que el universo plancha, ese universo villero, digamos, no sé cómo llamarlo, cuando uno lo ve en la película es muy fuerte como habla, no sé, es muy... Sí,
Mucho más que cuando uno lo lee, digamos, en el texto, bueno, quizás porque uno en la mente le va dando voces a los personajes y ellos se preocuparon en la película por ser muy, digamos, una jerga muy plancha. Sí, ahí, digamos, eso está también muy bien trabajado. Digamos, digamos, yo vivo en la capital federal y uno conoce, digamos, gente que tiene como esa jerga y que habla de esa forma, y ahí también, digamos, justamente esto que hablábamos antes de cómo trabajan, digamos, los personajes, el tema de los diálogos, yo creo, y la forma de hablar de los personajes también sirve para esta idea de construir el verosímil, ¿no? De que son todos antihéroes que están anclados a una realidad donde ellos se criaron, donde ellos se educaron y que tiene esos rasgos. Pero digamos, el lenguaje y la forma, digamos, de expresarlo es muy natural. Para el que está familiarizado con esos términos es muy natural, incluso habiendo actores, por ejemplo, el que es el Faisán, que es Nico Vázquez, que vendría a ser el equivalente a Linterna Verde. Para mí fue una de las grandes sorpresas de la película, porque es un actor que uno tiene, digamos, asociado a otro tipo de personajes, y ahí uno ve lo bien que está construido no solo el guión, sino también la dirección de actores, ¿no? Cómo cada uno de ellos fue marcado para que parezcan personajes naturales, ¿no? Y no caricaturas ni digamos, digamos, ¿cómo te puedo decir? Ni personajes que sean planos, sino justamente que sea algo natural. Se hizo mucho énfasis, pero obviamente por la proyección creo que tiene en Diego Capusotto, que hace también una especie de Joker, pero en realidad trabaja, creo que no tiene la misma fuerza el personaje en la película e incluso en la novela, pero sobre todo en la película, ¿no? Que parece que... ¿No? ¿No te parece? Claro, porque el tema es que el personaje, yo no sé qué va a pasar en la miniserie. Yo tengo entendido, digamos, que está todo como bastante hermético con respecto a qué va a pasar en la miniserie. Uno de los grandes interrogantes para mí es si va a aparecer más tiempo en pantalla Capusotto o no. Me parece que el personaje de él tiene fuerza cuando aparece, pero termina siendo poco el tiempo. Aparece muy poco en la película y en la novela es lo mismo. Yo creo que se utilizó mucho la imagen de Capusotto porque es una de las caras más conocidas acá en Argentina, y es un tipo que tiene muchos seguidores muy devotos, y me parece que en la película uno se queda con ganas de verlo más, y en la novela también, pero la película me parece que funciona tan bien que uno inmediatamente se olvida de ese personaje y seguís adelante interesado en qué va a pasar, digamos, con el grupo de protagonistas. Hay algo que a mí me sorprendió, bueno, lo comentaba ya el lunes con Cremonesi, es que la película en sí, yo esperaba que iba a ser más de tiros, porque también hay un homenaje explícito a esta película de John Carpenter, ¿no? La del al asalto al precinto 13. El asalto al precinto 13, que bueno, está en una comisaría, tiene que aguantar un fin de semana, y bueno, vienen todos los policías. Que a su vez, digamos que a su vez es el modelo de la película de Howard Hawks de Río Bravo, ¿no? Donde el personaje de John Wayne y Dean Martin tienen que aguantar, digamos, a un delincuente, que tienen en una cárcel, el ataque, digamos, de los amigos de ese delincuente. Es un esquema que para mí siempre, cuando está bien trabajado, da muchos resultados. Es extraordinario, sí, pero ese esquema que es el del asedio, y digamos, de dos personas contra el resto del mundo, a veces también pueden ser hasta zombies también, digamos, el tema del encierro, en general tiene una cuota muy importante de violencia. Entonces yo esperaba que iba a haber más tiros, más patadas, y me encuentro con una película que es bastante oscura por momentos y que está más centrada en los diálogos. Eso fue sorprendente. Sí, yo creo que ahí es donde por ahí, a ver, uno entiende que digamos, que por ahí puede haber límites en el tema del presupuesto. En la novela, digamos, es igual. Lo más importante es lo que sucede dentro del hospital y todo ese clima de tensión donde están los personajes tratando de descifrar cómo van a salir de esa situación hasta que salga el sol y el Nafta Super resucite de alguna manera. Pero me parece que en la película ese es el momento donde uno dice, con más presupuesto, ¿qué hubieran podido jugar más? Sí, pero para mí esto que te acabo de decir le dio como un cariz como de cine de autor, digamos, de algo más. Sí, le juega a favor. No, a la película le juega, yo coincido. Le juega a favor, sí, estamos de acuerdo. Sí, yo coincido. Por ahí uno dice,
esta película merece más plata para que, digamos, el director pueda jugar más, que yo creo que eso va a pasar en la serie. Yo creo que en la serie va a tener más posibilidades de centrarse en distintos aspectos y por ahí jugar más con la acción. Pero yo coincido con vos, para mí le termina jugando a favor porque termina siendo más importante el desarrollo de los personajes y cómo se mueven en ese entorno que la pelea final, que para mí no defrauda, está bien, pero lo importante es lo previo. Claro, digamos, no asistimos a una digamos remake de el cine de superhéroes de cómic que estamos habituados a ver, ¿no? Obviamente esas películas son con mucha plata. Mirá, le escribí al Tigre de Yola cuando la vi la película, le escribí, esperaba más piñazos y balas y en cambio hay diálogos continuos en torno a un momento único que nos lleva al centro mismo de la ficción. Es como si el escritor se lo creyera tanto que al final estamos hablando de esa cuestión épica, mítica, ¿no? Sí. No, para mí está muy bien, tanto la novela como la película, si bien son medios distintos, con lenguajes distintos, pero está muy cuidado y es como decís vos, le da como un matiz más de autor, ¿no? De poner el foco en la cuestión personal y en la cuestión de esos personajes y cuál es el entorno y cuál es la realidad en la que viven esos personajes, que a fin de cuentas, digamos, muchas veces es lo más importante, ¿no? Cómo esos personajes llegaron a ser quienes son. Exacto. Bueno, no, ni más ni menos que son los orilleros de Borges, digamos, ¿no? O sea, son los orilleros, la gente que vive a la orilla de la delincuencia, del otro lado, a la orilla de la ley, digamos, del otro lado de la ley, y que obviamente uno no los quiere, que no sé qué, que te roban, que no sé cuánto, pero que internamente tienen su lógica, su historia y tienen también su épica y sobre todo viven la amistad. Esto es una loa a la amistad, ¿no? Sí, la idea de digamos, que también, bueno, vos mencionabas recién a Carpenter y que está muy presente en algún punto la idea del grupo humano resistiendo un embate, digamos, exterior, claro, y que tienen que definir cuál es el rol de cada uno. Es muy interesante en Kriptonita ver cómo al principio, no sé si Cremonesi te lo habrá dicho, de cómo el personaje del Ráfaga es el que lleva la batuta hasta que llega, digamos, el personaje del Pablo Rago. Sí, el Rago de Band. Sí. Entonces, cómo cada uno ya tiene un rol determinado. Y de nuevo, no solo el grupo de amigos, sino también el tema de la familia. Para mí el tema del hijo del personaje de Nafta Super, de la mujer, todo eso, digamos, es como lo más importante y termina siendo el corazón del relato. En alguna parte no tiene nada que ver, pero me hizo acordar esa película, creo que se llama Carancho, en el sentido de hospitales, de oscuridad, digamos, en la periferia de Buenos Aires, ese ambiente un poco pesado de la noche que se sabe que puede pasar cualquier cosa. Pero, Sí. Tal cual, lo de Carancho, me acuerdo cuando yo la vi Carancho, esa idea de que decir en un hospital del conurbano a la noche puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, desde ser la noche más aburrida hasta encontrarse en medio de un enfrentamiento entre dos bandas y que empiecen los tiros y la violencia, digamos, sí, yo estoy de acuerdo, Kriptonita tiene algo de eso, esa idea del hospital como una especie, digamos, de uno de los tantos puntos en el mapa de lo que es la delincuencia en esa zona. Sí, podría ser Viaje a lo profundo de la noche. Igual creo que Kriptonita es mejor película, me parece, que Carancho. Pero bueno, eso es una cuestión de espectador simple y común. Che, Martín Fernández Cruz, realmente un placer hablar con vos. Te agradezco enormemente porque diste otro enfoque a esta película, a este libro que estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar y que se va a estrenar este domingo a las 18 horas en la convención Montevideo Comics. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme y sí, los que no la vieron vayan porque realmente no se van a arrepentir. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una ventana se abre en La Máquina de Pensar. La ventana indiscreta. La poesía escrita con la luz y el sonido, clásicos del séptimo arte y los mejores directores de cine según Roberto Aprato. Bienvenidos a la primera fila de La Ventana Indiscreta. Muy bien, abrimos La Ventana Indiscreta y le damos la bienvenida a Roberto Aprato. ¿Cómo andás, Roberto? Muy bien, por suerte. Todo bien acá. ¿Qué película nos trae? ¿Qué película no? ¿Qué director de cine bueno, nos trae, que fueran ¿no? películas solo, ¿no? Pero bueno, no. Sí.
Es la obra de un tipo, de la obra de Mike Leigh, del inglés Mike Leigh, que, bueno, debe ser de los pocos que hemos hablado hasta ahora, que está vivo, ¿no? Ah, correcto. Que está vivo, tiene 72 años, 73, 73. Y sigue produciendo también. Y sigue produciendo, tiene, bueno, tiene un montón de películas, pero larga carrera primero como director de televisión, en los fines de la década del 60, después alguna peliculita aislada por ahí en los 70, pero es los 90 y la actualidad, ¿no? En su momento impresionó, me acuerdo, con Naked, ¿no? Indefenso, ganó. Yo no me acuerdo si habrá ganado algún festival, pero digo, hubo. Ganó en Cannes, sí. Ganó en Cannes. Ganó, sí, como menos, revelación. Como eso de cierta mirada, ¿no? Sí, una cierta mirada, el premio para el premio revelación. También estaba un actor desconocido que era David Thewlis, que la rompía. Ahora ¿no? la rompe y hasta en Game of Thrones está. Es un gran actor. Es un gran actor. Yo estuve recordando y mirando y volviendo a ver cantidad de películas que había visto en su momento, ¿no? Que la primera que a mí me impresionó fue Naked, es cierto, pero después otra que tuvo éxito internacional y de crítica fue Secretos y Mentiras. Ah, Secretos y Mentiras. Secretos y Mentiras, y la otra que ganó un festival acá en Punta del Este, me acuerdo, hace muchos años, que fue Happy Go Lucky, Feliz y Afortunada. Sí. Y bueno, después hay una cantidad de otras películas que han pasado un poco sin pena ni gloria, como Another Year, el Otro Año, o Todo o Nada. Sí, y no sé si Mr. Turner tuvo. Y Mr. Turner no tuvo nada. No. Más bien es una película para pasar por televisión y para Cinemateca. Sí, ¿no? yo la vi y no. Sí, pero son buenas películas. Son buenas películas, son potentes visualmente, pero realmente no. Ahora, es muy curioso lo que pasa con Mike Leigh, ¿no? Muy curioso porque si vos ves, o sea, una atrás de la otra, como hice yo, que encontré una vieja que yo no sabía que existía, pero la vi, que se llama Meantime, Entretiempo o Mientras Tanto, del año 84, en la cual apareció un tipo ahí, yo digo, este tipo lo conozco, Gary Oldman. Ah, mirá Gary Oldman. Otro que hace medio de tarado, el de Lie to Me, ¿cómo se llama este? Ah, sí, Tim Roth. Tim Roth. Y después Alfred Molina también. Molina. Eran actores que aparecían ahí, empezaban, que eran muy jóvenes, 20 y pocos años, que estaban ahí en el 84 haciendo películas con este loco. Y después aparece un elenco, uno empieza a agarrar, yo qué sé, Vera Drake y Another Year y Feliz y Afortunada y Todo o Nada, o otra que se llama Simplemente Amigas, que también fue conocida, o Secretos y Mentiras, todas películas de Cinemateca, casi todas películas de Cinemateca. Y se va a ver dos cosas. Una, que hay un elenco medio firme ahí. Hay un elenco que está en Mr. Turner también. Actores como Timothy Spall, como Leslie Manville, como esta Sally Hawkins, que son niños y después grandes y después viejos, y que están dando vueltas por ahí. Y lo otro, y es que hay una peculiaridad en el cine de Mike Leigh que se ha hecho famosa, y es que no trabaja sin libreto. Bueno, se hizo muy famoso cuando él irrumpió con Naked, Indefenso, que es del año 93, estoy diciendo acá, y la siguiente película, Secreto y Mentira, la rompió, digamos, en cuanto, no sé si sacó Oscar o esto, pero estuvo muy buena. Y ahí empezaron a hablar del método de Mike Leigh. ¿Cómo es el método? Porque es sorprendente ese método. Sí, yo estuve viendo entrevistas que le hicieron a los actores de Another Year, cuando Another Year es de 2010 y la dieron, estuvo un tiempo en cartel, como una película europea más, pero lo que decían los actores de Another Year es que, bueno, lo que hace Mike Leigh es llamarlos y decirles, bueno, vos tenés acá un papel y es esto y lo otro, yo qué sé, te estás ahí en una reunión, es visita de familia, pero quién es, no sé nada, vos hacés lo que... Por ejemplo, me acuerdo que en Secretos y Mentiras, entre otras cosas, hay una muchacha adoptada negra que va a conocer a su madre, ¿no? Que su madre es blanca, que vive una vida, una vida, digamos, oficial, bien, pero en un momento, y no sabe que tuvo esa hija, ¿no? Entonces van en un bar y según lo que yo leí en Mike Leigh, se sientan, están hablando, conversando, no sé qué, y ella le dice de repente, dice, yo soy tu hija. Y la mirada de la actriz, que queda sorprendida, bueno, aparentemente ella ya no lo sabía. No. La actriz no sabía que el personaje le iban a decir eso.
Es decir, lo hace todo, lo hace siempre, porque digo, ya hace como 20 y pico de años que está haciendo el mismo método de meter a los personajes que hagan ellos los diálogos, que improvisen los diálogos. Es como una técnica de improvisación teatral. No, pero acá decía que incluso que ella, las noticias, como que ella no sabía la historia realmente, o sea, como que le iban y la van rodando como cronológicamente y no sabía que ese personaje, bueno, que la muchacha negra iba a decir, no, yo soy tu hija. Claro. Entonces, no hay un guión. No hay un guión, nunca hay un guión. Ahí dice, vos ves la película y dice guión y dirección, Mike Leigh, pero el guión está hecho en el momento. Entonces él deja que los actores hagan. Bueno, no hay un guión, no. Hay preparación de personaje, ¿no? Vos sos tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero no lo dice. Es decir, es un secreto que queda en la cabezota de Mike Leigh, pero digo, no dice nada. No. Entonces él tira a los actores ahí al ruedo y que los mete en una reunión. Vos conoces a este, conoces al otro, sos la hija de no sé quién. Pero después las reacciones y lo cotidiano, que es lo que a él le interesa, maravillosamente, lo capta en vivo prácticamente, ¿no? Va corriendo. O sea, tiene una historia, siempre tiene una historia, por supuesto, pero es una historia que más bien se va construyendo ahí. Uno tiene la impresión de que uno abre la puerta y se encuentra con... Exacto, lo inesperado, ¿no? Y ahora, de todas formas, vos decís lo cotidiano. Ellos son actores, ¿no? Y es muy difícil filmar o hacer lo cotidiano, aunque parezca fácil. Porque, digo, lo cotidiano es una construcción en el cine, ¿no? Por supuesto, es una construcción, pero vos no te olvides que... ese trabajo sobre lo cotidiano, sobre lo casual, sobre lo rutinario, ya viene de hace muchos años en el cine. Ya tiene historia, por ejemplo, en el neorrealismo italiano, del cual yo creo que Mike Leigh es una especie de heredero. Es decir, de ir con un libreto, sí, pero... En el caso del neorrealismo italiano había un libreto firme. Ahora, Roberto, pero dejaba que actuaran. Pero no parece un recurso un poco teatral buscar esa improvisación, ¿no? Por supuesto. Hay una raíz teatral que está bien que la tenga, pero que después se beneficia mucho de la puesta en escena cinematográfica, porque dado lo que pasa, incluso vos fijaste que de todas estas películas, que son como 13 o 14 que ha hecho hasta ahora, la enorme mayoría tienen la misma base de personajes, son todos de clase media baja o de clase baja londinense, que viven en monoblocks, tipo Oscar Herría o tipo Complejo Boulevard o tipo Parque Posadas, una cosa así, y que viven ahí, trabajan de cajera de supermercado, de fotógrafos de estudio, de yo qué sé, de porteros de algo. En Happy Go Lucky es una maestra de está bárbara. Esa película es porque presenta un personaje que no es habitual en ninguna parte del mundo, que es alguien que es feliz, ¿no? Totalmente. Ella es siempre feliz, es jardinera y lo que quiere es aprender a manejar. Aprender a manejar y bailar flamenco y una cantidad. Se va pasando por... Y va hace clases de manejo con un hombre loco, que forma parte también del amargado. Eddie Marsan. Bueno, Eddie Marsan tiene una gran carrera aparte. Por supuesto, gran apareció carrera. en Ray Donovan hace poco. Eddie Marsan es un actor inglés muy conocido, pero que sobre todo ha trabajado con él. Y lo mismo el otro, Timothy Spall. Y hay cantidad de actores y actrices que van y vienen. Bueno. Y entonces el método ese que genera de lo casual, de lo real, cotidiano, le permite experimentar con la longitud de las tomas, por ejemplo, no dejar que la cámara se pose donde está la acción, donde está la acción momentánea, porque nunca hay una acción central, hay una historia de gente, son historias de vida, son como fragmentos de vida. Y esos fragmentos de vida los va dejando que se desarrollen, les deja tiempo, se fija en detalles, se fija en hechos concretos. A partir de ahí, yo imagino que los actores habrán tenido que improvisar el diálogo que tenía que ver con una cosa concreta que les estaba pasando, con llegar a una casa. Sí. O sea, todo lo contrario de lo que hablamos hace 2 semanas del cuidado geométrico de Eric Rohmer, ¿no? Acá hay otra cosa, es una cosa mucho más casual, mucho más suelta, totalmente desprendida, ¿no? A ver lo que les pasa, pero al mismo tiempo les pasan cosas. Le pasan cosas dentro de ese ambiente de clase media triste, pobre, sin muchos horizontes, etcétera, etcétera. Por el tema de la crisis económica en Inglaterra, ¿no? Es clase media baja, siempre tienen problemas. Alcohólicos, algunos, unas familias desintegradas.
en Todo o Nada, por ejemplo, son 4 personas, 2 padres y 2 hijos que cada uno por su lado, cada uno haciendo lo que puede, después los vecinos también. Entonces, él va sacando partido de la observación cuidadosa y de la gente esa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hay un personaje, que siempre hay, en Naked, si vos te acordás, David Hewlett pasa una noche solo por ahí. Sí, toda la noche, medio borracho, y se va emborrachando cada vez más. Y conversa con el portero de un museo. Hablan con un escocés que está buscando a la novia, y después con la novia que está buscando al escocés. Entonces él va como un poeta maldito también, va como diciendo que él es un artista incomprendido, claro, ¿no? Largos diálogos a propósito de eso. Eso es improvisado, pero al mismo tiempo la cámara lo sigue, lo marca, lo escracha, digamos, una cosa como de dejar ver cómo es esa vida cotidiana que se está creando ahí. Pero, por ejemplo, en Secretos y Mentiras, el hermano de la madre de la negra es un fotógrafo de estudio, y entonces pasa todo tipo de gente por el estudio, familias, parejas, niños, viejos, y van pasando, y está la foto, los gestos, la actitud, todo eso es como una especie de recorrido por lo londinense en bruto. O si no, Timothy Spall en Todo o Nada es taxista, y lo mismo. Entonces está Timothy Spall y una persona distinta en el asiento de atrás. Y personas va cambiando. de cualquier tipo, y los muestra feos, borrachos, desagradables, putañeros. Es decir, son la gente que está formando ese medio social que se está observando. Sí, esa fauna, una especie de pero fauna. Sin esperanza. Sin esperanza, sí. Salvo bueno, en Felicia Afortunada, que la mujer tiñe todo con... aparte está jugado al encanto de la actriz, ¿no? Sacó el Oscar a la mejor comedia. Es grande, pero si uno recorre la filmografía, la vas a ver de adolescente también. En otras películas, claro. Acá veo que dice que sacó... Globo de Oro, Globo de Oro a la mejor actriz en la comedia, o ganadora Sally Hawkins, que es, por ejemplo... ella le están enseñando, me acuerdo, enseñándole a manejar, y ella frena y apaga el motor como 3 veces, y el tipo se va calentando cada vez más, va estallando. Además tiene botas, le dice que no maneje con botas. Es decir, dentro del cine inglés por supuesto que hay gente muy importante, pero Mike Leigh es uno de esos autores. Yo creo que uno se puede reconocer como autor. Igual te pregunto, digamos, es muy variada las temáticas de cada película, ¿no? ¿O no? Son variadas las temáticas porque le pasan cosas distintas al mismo tipo de gente. Claro. Pero cuando hay 2 películas que no son actuales, dentro de todo esto hay 2 películas nada más que no son actuales. Una que es una comedia musical, ¿cuál, que es Topsy Turvy, que es una comedia musical del año 99, que es sobre un dúo de un letrista y un músico ingleses que eran Gilbert y Sullivan. Y del estreno de una ópera. Entonces es prácticamente toda cantada, y cantan los mismos actores, etcétera. Bueno. ¿Pero te gustó? No, esa no me gustó. Pero la otra histórica que sí me gustó Mr. Turner. Es el señor Turner, es excelente. Hay que tener... es el pintor Turner inglés. El romántico. Claro, yo me imaginé, que es un gran pintor de paisajes, ese tremendo. Sí. Claro, y me imaginé una cosa muy potente visual, pero está más centrada en su vida, ¿no? Como en todos, o sea, son más estudios de personajes que estudios de la historia. Y de la persona, digamos, de Turner, que no sé si será ficticio o no, digamos, que la pintura, digamos, no. En otras películas, en otras biopic, veríamos cómo está pintando, y la crisis, veríamos el cuadro acabado. Acá no se ven, no, ese problema de le pago a esta empleada, o me peleo con tal cosa. O tengo tal amante, o no reconozco a tal hijo, o yo que sé, o hablo mal con un pintor que quiere triunfar y que quiere darle plata, y hablo con los otros, aparece Constable, aparecen otros de la época, otros pintores de la época, en el salón, y después hay un tipo que quiere comprarle los cuadros y él dice que no, al final de la película, que le quiere donar todo al Estado inglés, a la corona, y también, aun cuando sea de 1800 y pico, todo eso, porque son los últimos 20 años de su vida, el 1830, por ahí, 1840, 50,
utiliza el mismo método de observación de personajes que cuando está en el 2000. Ah, correcto. O sea, es ver los movimientos y las cosas casuales. Esa cuestión cotidiana que, bueno, por lo menos a mí Interno me gustó mucho, increíblemente, la parte, digamos, de las criadas, cómo las criadas lo miran, digamos, ¿no? Sí. A esos amos y señores, ¿no? Sí. Y esa cuestión muy práctica, ¿no? Muy pragmática, ¿no? Sí, y cómo compone el personaje de Timothy Spall, que es impresionante, a puro gruñido. Sí. Y sí, aparte es un gran actor, muy conocido. Pero que no dice nunca que sí ni que no, siempre gruñe o masculla algo, y se mueve por un lado y por el otro, ¿no? Estoy viendo que entre el 96 y el 2010 tuvo 2, 4, 6, 7 candidaturas al Oscar Mike Leigh, ya sea como guión original o como director. 7 candidaturas, no ganó nunca. No ganó nunca. Yo estaba pensando cuando estaba viendo cuál es la figura de Mike Leigh así en el cine inglés. No hay, como en otros países de Europa, no hay una vanguardia. Bueno, ahora ganó Ken Loach ayer. Ken Loach es el más parecido. En las Palmas de Oro de Cannes. Sí, Ken Loach sí. Que tiene como una carrera de director, digamos. Es un tipo mayor, pero bueno, Ken Loach viene junto de la generación de Schlesinger y de Richardson y de todos los demás, un tipo mayor, ¿no? Sí. Pero igual no es vanguardia, no es una vanguardia. No. Lo que pasó en Inglaterra en los años 60 es mucho más de raíz teatral que otra cosa. Son las películas de Tony Richardson, de Schlesinger, de Lucy, El sirviente y Por la patria. Sí, Joseph Losey, le digo yo. Losey. Vos porque sabés que es norteamericano. Joseph Losey, que en realidad es norteamericano. Que tuvo que huir por el macartismo. Pero bueno, hablaremos de Losey en algún momento, aunque a mí no es mi preferencia, pero es tiene un algunas gran... películas Sí, es un gran... Sí. Bueno, Roberto Prato, se terminó La máquina de pensar. Quedó presentado Mike Leigh. Realmente, si no vieron Secretos y Mentiras, si no vieron Naked, la verdad, pueden verlas perfectamente. Happy Go Lucky, esas se la dan en el cable cada tanto. También es una linda película, linda comedia, pero sobre todo Naked y Secretos y Mentiras están muy bien. Yo creo que sí, que son las mayores. Muy buenas, ¿no? Son las mayores. Amigos, se terminó La máquina de pensar. Mañana a partir de las 19 horas estaremos aquí en Radio Uruguay. Que lo pasen muy bien.